noches, bienvenidos a otro programa más de Arcano 9, El Ermitaño. Y otra vez tengo un invitado de lujo, ya vamos 3 programas con invitados de muy lujo. Conmigo está Mario Riestra, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, querido Fredo, siempre es un gusto, se te aprecia y gracias por regalarnos estos minutos. Gracias a ti. Oye, aquí hay una costumbre muy extraña y te explico por qué es esta costumbre. El ermitaño es el arcano número 9 y comúnmente es un viejito que nos ayuda y que nos dice que es ver hacia adentro. Y por eso aquí les pedimos a los invitados que se autopresenten para ver cómo se presentan. Me parece muy bien. Pues yo soy Mario Riestra, un poblano, un lector voraz, arqueólogo frustrado, amante del fútbol y apasionado de la franja, estudioso de nuestra historia. Me encanta la historia de Puebla, la historia de México. Tengo 2 niñas, estoy casado desde hace 11 años, dedicado al servicio público, a la política, siempre sirviendo a Puebla. Y bueno, pues ese soy yo, Mario Riestra. Muchas gracias, Mario. Y bueno, la siguiente costumbre, ya saben, pues es presentar el ermitaño que nos acompaña de los mazos distintos que tengo ya en mi colección extraña. Y bueno, esto es el mazo tradicional, porque además hoy es el Día Mundial del Tarot. Y por eso traje este mazo, que es el mazo de 1909, la versión original hecha por Arthur White y dibujada por Pamela Colman Smith. Es el más conocido mundialmente, que todo mundo ha visto y se reproduce de 20.000 maneras. Y por eso estamos usando este ermitaño. Oye, pues para empezar, Mario, te quería preguntar, ¿por qué dedicarse a la política y no a otra cosa? Bueno, pues no es una elección así como racional, es más bien un poco un sentimiento, ¿no? Uh-huh. A mí me enseñó algún amigo mayor que yo que la palabra vocación proviene del latín y significa un llamado, ¿no? Y yo considero que aquellos que verdaderamente sienten que deben dedicarse a la política es porque están siguiendo un llamado, una vocación. Y así como hay vocaciones para ser futbolistas, maestros, sacerdotes, médicos, esto es una manera de ayudar a los demás y de realizarse profesionalmente a través del servicio público, no a través de, como lamentablemente a veces se malentiende, de servirse a sí mismos. Entonces, pues yo entiendo, insisto, quizás un poco una visión más, digamos, quizás un poco ingenua, podrían decir algunos, muy pura, podrían decir otros, pero esa es un poquito la visión que yo tengo de la política, es una vocación de servicio. Una vocación de servicio. Oye, a ver, y bueno, todos sabemos, yo tuve la fortuna de conocer a tu papá por un tema de los Rotarios. Así es. Pero por ejemplo, él fue todavía de esta escuela priista y fue muy cercano en algún momento a Melquiades Morales. De hecho, creo que era uno de los asesores que tuvo en su gobierno. ¿Cómo se da que tú, al iniciar tu carrera, pues estés más vinculado con el PAN que con el PRI? Pues mira, yo siempre he sido como muy crítico de donde me encuentro. Mi señora dice que soy un libre pensador, a veces me meto en problemas por ser muy autocrítico de los entornos en los cuales me toca encontrarme. Y yo tenía claro ya desde la prepa, secundaria, quizás que para mí, digamos, profesionalmente lo que seguía era el servicio público. Pero no tenía claro a través de qué partido. Y entonces escojo estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el CIDE, un poquito postergando esa decisión, preparándome técnica y académicamente hablando. Pero ya cuando salgo del CIDE, más o menos en 2005, porque me quedó claro que tenía yo que escoger un vehículo de participación si quería realmente hacer política. En ese entonces no había ni candidaturas independientes ni nada de lo que hoy hay, pero incluso hoy en día creo que los partidos políticos siguen cumpliendo una función. Y evaluando, digamos, de manera muy personal, en la íntima intimidad, como se dice, pues decido afiliarme al PAN, porque yo llegué a la conclusión de que no tenía en ese momento ninguna coincidencia con quienes dirigían al PRI. Y cuando me acerco con mi padre para darle la noticia, pues fue un poco sorpresivo.
pero yo al final de cuentas seguía viviendo en la Ciudad de México y empecé a hacer política allá, y él siempre respetuoso, porque algo que le tengo que agradecer y reconocer es que siempre en la mesa de tu casa y en la familia Riestra, pues personaje que recibíamos, fueran embajadores, diputados, senadores, presidentes municipales, empresarios, nos permitía desde muy chiquito a sus hijos, mi padre, opinar y participar de la plática. Entonces eso generaba pues siempre como una desenvoltura, una libertad que quizás en otros hogares no existía, y con esa misma libertad pues yo le dije, llegué a la decisión de que es por aquí, y él muy respetuoso en principio respetó y después incluso alentó también esta decisión, ya en la medida en que fui avanzando y construyendo esta carrera. Y de todos los puestos que has tenido, porque has sido diputado local, has trabajado en el ayuntamiento, has trabajado en el gobierno del estado, para ti, ¿cuál ha sido hasta el momento uno de los mayores retos? Pues mira, ahorita que lo preguntas, yo creo que he sido muy afortunado, porque los 3 cargos los he disfrutado enormemente. O sea, cuando fui diputado local, yo me sentía pez en el agua, las tareas legislativas me encantan. En ese momento decía yo, si hubiera reelección, yo no le pediría más que seguir en este cargo a mi partido, no era de los que estaba buscando un siguiente encargo. Lo disfruté mucho, hicimos muchas cosas, además tuve la oportunidad de ser coordinador de los diputados locales y presidente del Congreso. Entonces pues sacamos, por ejemplo, una ley de educación superior, resolvimos el conflicto limítrofe Puebla-San Andrés, sentamos las bases de las candidaturas independientes, hicimos muchas cosas, el voto de los poblanos en el extranjero, y fue una etapa padrísima. Pero después lo que vino también ha sido muy divertido y muy satisfactorio, ser secretario general del municipio de Puebla, conocer en las entrañas esta gran ciudad tan heterogénea, tan compleja. Muchos creen que Puebla se circunscribe al centro, y la verdad es que en Puebla hay mucha más riqueza y diversidad. Tenemos población indígena, zonas arqueológicas, minería a cielo abierto, todavía tenemos ranchos cinegéticos, hay todavía algo de venado. Somos uno de los pocos, o quizás el único municipio en todo el país que tenemos producción de mezcal, en Rosario La Huerta, en La Cantera, el aguacate, y producción de pulque en San Miguel, canoa. Entonces tenemos esa diversidad, esa riqueza, tenemos bosque en las faldas de la Malinche, y a veces creemos que solo es lo que ya está plenamente urbanizado. Hay una parte rural, además de tener la presa, la panga, etcétera, ¿no? Entonces esa experiencia fue también muy, muy rica, porque además gocé yo de la confianza del presidente municipal, de la libertad de proponer, hacer, meterme en cuestiones culturales, cuando hicimos la denominación de Memoria del Mundo, cuando después construimos la denominación de la Talavera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, y ahorita estoy disfrutando también muchísimo este encargo, esta Diputación Federal, haciendo cosas, relacionándome, influyendo ya digamos, en el ruedo nacional. Creo que fijando postura, dando el debate, siendo oposición. Así que muy satisfecho, porque los 3 encargos los he disfrutado. Para mí han sido muy divertidos incluso, y me han permitido realizarme, y yo espero que el siguiente paso pues sea igualmente muy divertido, y al mismo tiempo pueda yo seguir aportando mi granito de arena. Ahorita hacer la misma pregunta que le hice la semana pasada a Aurora, porque creo que tú me vas a tener una muy buena respuesta. Igual, la semana pasada hice una columna un poco inspirado en estas reuniones familiares, ya sabes, que son extrañas. Yo tengo una parte de la familia, bueno, el lado de la familia, creo que mi papá es un poco más cercana a los tiempos federales, y la de mi mamá es más cercana a los tiempos, digamos ahora municipales. Y estaban allí en la familia debatiendo cosas, y bueno, ellos decían que para ellos ya se dieron cuenta que todos los políticos son iguales, que no encuentran a nadie que haya empezado desde abajo, que todos son un fraude, que todos son lo mismo, pero aún así tienen como una postura así muy fija. Pero yo no voy a votar por aquí o por acá, ¿no? Pero entonces yo le preguntaba ahora, y te lo pregunto a ti, ¿qué le podemos decir a todas estas personas? Uno, que creen que los políticos son todos iguales, que desde mi perspectiva creo que el ciudadano no está acostumbrado a ir a buscar al político para saber de dónde viene, o sea, como conocer su historia.
Y dos, que es, ahora que pronto se vienen los tiempos electorales, ¿cómo se le va a hacer, cómo le van a hacer para hacer que la gente que no fue a votar, por ejemplo, Obrador ganó con un tema de 20 y tantos millones, 30 y tantos millones, pero los mismos tampoco votaron, digamos, la mitad del país no salió a votar. ¿Cómo se le va a hacer para que esa mitad del país salga a votar? Pues mira, yo primero te diría que la calidad de los gobernantes y de los políticos está directamente relacionada con la exigencia y la participación de la ciudadanía. O sea, si no participa la gente primero con su voto, van a terminar definiendo las elecciones aquellos que todavía lamentablemente por una despensa son capaces de pues entregarle a alguien la voluntad de elegir por ellos. Entonces, creo que es muy importante el involucramiento porque a medida que más gente participe, la calidad de nuestros gobernantes va a ser mayor. Y yo creo que si participa gente que tenga un juicio propio, su voto, insisto, vamos a ir por el buen camino, independientemente de qué partido resulte ganado. Pero en segundo lugar, te diría que este involucramiento ciudadano no debe determinar ni comenzar en una votación. Yo sí creo en el electorado. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que ya ganó tal o tal lleva ventaja o no le va a entender el electorado porque va a irse por la fácil. No, yo creo que si al electorado se le explica, se le transmiten las ideas en un idioma coloquial, la gente va a saber escoger entre aquellos que son un fraude y entre aquellos que tienen mayor consistencia, mayor solidez, mayor congruencia, ¿no? Pero ese es un error nuestro. A veces subestimamos al electorado y no, yo creo que no hay que subestimar al electorado. El electorado no es un infante, es un adulto, en el buen sentido de la palabra, de saber, digamos, diferenciar y discriminar y contrastar y ver los defectos y ver las virtudes. Cuando vemos perfiles ciudadanos, perfiles políticos que hace 8 años hablaban en favor de la transparencia y hoy proponen la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues yo apelo a ese sentido común del electorado para saber identificar una incongruencia flagrante, pero a veces los políticos esconden esas opiniones o a veces prefieren no fijar postura precisamente para no comprometerse. Entonces, yo creo que parte de la exigencia ciudadana tiene que el ser, oye, quiero saber tu opinión muy concreta sobre este tema, no un choro, sino qué opinas, ¿es blanco o es negro? ¿Vas a favor o vas en contra? ¿Cuál es tu planteamiento? Y bueno, yo creo que para bien o para mal, hoy un canal muy importante y democrático de búsqueda de este nuevo electorado, pues tienen que ser las redes sociales, ¿no? Y ahí tenemos que dar una batalla, porque hay electores que están fastidiados, que no creen, que no los llama la política, pero que sí le dedican varias horas a TikTok o a las redes sociales y que creo que por ahí podemos tratar de hacerles comprender o motivar. ¿Qué significa motivar? Dar motivos de por qué es importante su participación. Pero para cerrar esta idea yo te diría, no todos somos iguales, hasta en los micros hay rutas, hay algunos mucho peores, y yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que más allá de las apariencias, de las historias personales, sí es importante la capacidad de tener soluciones muy concretas para resolver los problemas que nos aquejan. La experiencia es fundamental, la honradez también lo es, y bueno, yo creo que a esto hay que transmitírselo al electorado, ¿no? Muy bien. Oye, a ver, una pregunta que sí también te tengo que hacer es, en el mundo político hay muy pocos actores, que les guste la cultura. Yo el último que recuerdo en el poder, realmente ejerciendo, haciendo políticas culturales, pues fue Melquiades Morales, que dejó todo un sistema que ya después otros han intentado de destruir. A ti la cultura te ha movido de un tiempo para acá. ¿Qué te gusta de la cultura? ¿Por qué la cultura? Pues mira, la verdad he tenido también la suerte de que en todos mis cargos he podido meter mi cuchara digamos, a la sopa de la cultura, ¿no? Cuando fui diputado local, recuerdo, entro al Congreso del Estado, veo el archivo y la biblioteca
una buena biblioteca del siglo XIX, principios del XX, y un archivo con los debates muy rico. Por ejemplo, pocos saben que Puebla como estado tuvo un senado del estado, y ahí están los debates del senado del estado de Puebla, y ahí están los testimonios durante la ocupación francesa desde la vista del poder legislativo, ¿no? Y cuando pido un inventario, por ponerte un ejemplo, me dicen, no, es que no hay inventario de la biblioteca ni de el archivo, ¿no? Pero ¿cómo creen? O sea, desde ahí poder poner un granito de arena, rescatar los diarios de actas de las sesiones secretas de Gilberto Bosque Saldívar, este gran prohombre mexicano, poblano, mixteco, en el ayuntamiento. Bueno, pues me acuerdo que rescatamos el cuadro de Patricio Ramos, este pintor soldado de la batalla del 5 de mayo, que estaba arrumbado en una junta auxiliar en la cual jugaban fútbol, bailaban zumba, echaban cohete, había sonideros, y yo decía, ¿cómo? Un original de la batalla, tráiganselo para acá. Después, cuando logramos la gestión de la UNESCO de Memoria del Mundo, de más de 7 series documentales del archivo municipal, desde los documentos primigenios hasta nuestros días, se reconoció la valía de esa memoria de la ciudad, donde ahí está básicamente compendiado todo lo que ha sucedido. Y ahora también en la Cámara de Diputados Federal logramos la inscripción con letras doradas en el muro de honor de Gilberto Bosque Saldívar, y impulsando también allí algunas acciones, el rescate de Huacachula. Entonces, donde esté, sin duda alguna, mi corazoncito tiene un componente cultural muy importante. Te decía yo que soy arqueólogo frustrado. O sea, de niño me acuerdo en el campo de mi colegio, ahí en Xonaca. Era un campo de tierra al inicio, y recuerdo que yo jugaba fútbol, pero al mismo tiempo estaba recolectando pedacitos de talavera, ¿no? O sea, así soy yo, siempre buscando abajo qué encuentra uno, ¿no? Como arqueólogo verdaderamente. Entonces, por supuesto, leo mucho, tengo mis libros antiguos, soy asiduo cliente de los sapos, y sí tengo, creo que, una sensibilidad que pocos tienen. O sea, yo recuerdo cuando en el ayuntamiento empezaron a poner estas jardineras que iban literal taladreadas a las lajas de mármol de Santo Tomás, yo ponía el grito en el cielo, ¿no? Es que no lastimen a la piedra, o sea, ¿cómo creen? ¿No? Y para todos los demás era algo como, ¿cómo crees? O sea, eso da igual, ¿no? Una piedra. No, esa sensibilidad que yo espero que nos permita hacer muchas cosas más, querido Fredo, porque tú compartes como poblano de Abolengo y con esta sensibilidad. Pero sí, Puebla se distingue por eso, por su cultura, por su historia. No somos un municipio recién creado, no somos un municipio que haya nacido ayer, que tenga, digamos, poca trascendencia en nuestra historia. Puebla ha sido protagonista desde la conformación de este gran país. Ahí ha estado desde la llegada de la imprenta y durante todo el virreinato y el gran siglo XIX. La invicta ciudad de Puebla siempre fue un protagonista muy importante, y eso lo tenemos que recuperar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a la parte que todo el mundo ¿Le tiene miedo? No le tiene miedo, que yo creo que es una forma que se me ocurrió. Creo que a Aurora, que estuvo la semana pasada, y antes a Anel, les pareció bastante innovador. Como la mayoría sabe, los arcanos mayores del tarot, Jung los describió como arquetipos. Los arquetipos son símbolos que están en nosotros y se van repitiendo constantemente, ¿no? O sea, si nos quedáramos un día sin habla y nada más pudiéramos dibujar, y pidiéramos que nos dibujaran una mamá, pues una persona nos va a dibujar una mamá, o la fuerza. Hay como cosas que están ahí vinculadas, y más o menos esos son los arquetipos del tarot, los 22 arcanos mayores. Y una forma que a mí me gusta de intentar ver, pues conocer a las personas, es a través de este ejercicio. Entonces, lo que te voy a pedir, ya las revolví. Vamos a usar nuevamente el tarot mexicano de mis queridos amigos Sixto Rey y Julián Harvard. Que elijas, así como te nazca, tu intuición, la que te llame, y las pongas en el orden que tú quieras. 6 cartas y las dejas por favor. Órale, 6 cartas. Vamos a ver.
falta Ahí una, está. ¿verdad? Sí, te falta uno. Muy bien. Y las vamos a ir abriendo de aquí para allá. Órale, la primera, mira, nos salió la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa, pues nos hace un poco referencia a, eh, a la intuición, a la conexión con lo divino, a la reflexión, sobre todo a la conexión con lo divino. En tu vida, ¿cómo crees que se pueda representar esa conexión con la parte divina, con lo intuitivo? Pues mira, yo la verdad es que sí me considero un ser espiritual, más que religioso, que también tengo un componente creyente, pero sobre todo espiritual, y trato de, durante mi día, dedicarle algunos minutos a la meditación, antes de dormir, dedicarle unos minutos a hacer un balance, revisar lo que hicimos, bien, regular, lo que no hicimos, lo que viene el día de mañana, qué podemos mejorar, tener mucha claridad y también durante el día dedicarle algunos minutos a la oración. Entonces sí tengo eso en el día presente, es algo que trato de hacer todos los días, como ya algunos rituales personales muy claros, ¿no? Okay. Y sí, es un componente que yo creo que es parte de la felicidad y el equilibrio desde mi concepción, ¿no? El estar bien en ese ámbito espiritual. Perfecto. Órale. Siguiente carta. La muerte. La muerte, la mayoría de la... Pues mira, yo lo asumo como algo natural, o sea, creo que muchas veces no hay mejor motivación para el cambio que la necesidad. Entonces, se da el cambio porque se tiene que dar, de otra manera no puedes sobrevivir, te tienes que adaptar. Creo que una de las grandes virtudes hoy en día del mundo profesional es la capacidad de reinvención, ¿no? La capacidad de olvidar y reaprender o aprender nuevos talentos necesarios para ser competitivo. Entonces, trato de estar, digamos, manteniéndome en esta innovación, capacitación y tratando de ver qué necesito literal apagar y encender para ser mejor, ¿no? Qué necesito literal que muera y que nazca. Entonces, pues yo lo veo como algo absolutamente natural, y espero que sea en sentido figurado esta carta, ¿no? Sí, es completamente figurado. No te preocupes. Interesante, porque viene junto con la transformación. La rueda de la fortuna. Mira, la rueda de la fortuna es, y en este justo dibujo medieval, significa reinaré, reino, reiné. La vida, la política, es una constante rueda de la fortuna. Eso, la rueda de la fortuna, ¿cómo crees que esté en tu vida? Pues mira, pocas profesiones como la política son tan contundentes en tener esta claridad de que nada es para siempre, ¿no? No hay cargo que sea para siempre. Y yo lo viví en mi casa con mi padre, en donde pues, recuerdo, por ejemplo, las Navidades siendo el secretario de Economía y el árbol lleno de regalos de gente, ¿no? De amigos. Y después el árbol, pues con los regalos de los que verdaderamente te querían y nada más, ¿no? Entonces tener esa claridad de que el cargo es pues pasajero y de que Mario Riestra durará más y los verdaderos amigos hay que saberlos identificar porque son los que se van a quedar. Entonces, y lo mismo en el tema, yo lo viví nuevamente con mi padre, para bien y para mal, hasta financiero, ¿no? Hay que prepararse, porque hay que saber que esto, pues uno lo puede tratar de alargar, pero es como un poquito como el fútbol, tarde que temprano te vas a tener que retirar. Y entonces hay que estar listo para que también tu familia tenga esa tranquilidad de saber que pues sí, hay otros negocios, hay otros proyectos, hay otras alternativas a las cuales puedes recurrir. Entonces, sí, yo lo tengo claro, trato de tenerlo claro, a veces no es tan fácil, pero hay que estar listos para lo que viene, para estar y para el día más difícil que es después de estar, ¿no? Claro. Siguiente carta.
La estrella es ya uno de los arcanos últimos en el recorrido, digamos, del héroe, del tarot. La estrella es también, nos recuerda la iluminación, pero es ya, después de la estrella sigue la luna, luego el sol. Entonces, la estrella es un astro, es la conexión con la parte también como divina, un poco también con la parte femenina. ¿Tú cómo crees que la estrella puede estar representada en tu vida? Híjole, pues está difícil la pregunta, pero bueno, yo creo que de alguna manera tratar de estar con un pie dentro de todo en la tierra, a través de mi esposa, que siempre me deja muy claras las cosas, con opiniones muy, pues quizás serias, muy duras, hasta pudieran parecer, pero muy siempre imparciales, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte pudiera estar ahí representada, ¿no? Tu esposa como la estrella de tu vida, qué bonito. Ay, mira, qué interesante. Después de la estrella te sale la templanza. Pues la templanza es la templanza. Es como la hermana de la justicia, siempre lo he creído, ¿no? La justicia equilibra, pero lo hace ciegamente. Ya la templanza equilibra y lo hace fijamente y controlando un poco los elementos, controlando las fuerzas. ¿Cómo crees que está la templanza en tu vida? Pues mira, yo te decía de mi balance diario, ¿no? Una de las cosas que reviso es justamente esa, el ser templado, el tener ese control, el poder dominar tus emociones. Y yo te diría que pudiera irme tranquilo a la tumba si mi principal mérito pudiera ser el haber dominado a ese carácter, ¿no? Entonces esa lucha diaria yo la tengo muy clara, muy concreta, y todos los días estoy revisando porque creo que es, digamos, una virtud no solo muy importante en general, pero para el ámbito político es indispensable. O sea, un buen representante, un buen gobernante tiene que tener esa templanza. Entonces yo es algo que trabajo, que sigo trabajando día a día para poder mejorar, y creo que afortunadamente, si me comparo con el Mario Riestra de hace 10, de hace 15 años, pues he ido creciendo enormidades, ¿no? Pero sí es un tema que yo trato diariamente de tener ahí en la balanza. Perfecto. Vamos con la última vez que nos sale. Muy bien, el emperador. El emperador es, algunos dicen que es el papá, otros es el rey, pero el emperador también es la fuerza. Es el sol, también representa al sol, al padre sol. Esta figura, ¿cómo crees? ¿Tú te ves emperador? ¿Te sientes emperador? ¿O crees que hay algo más ahí como emperador en tu vida? Híjole, pues no sé, no me siento emperador, no me siento, yo creo que hay, bueno, está Dios y hay muchas otras cosas más que hay que tomar en cuenta, pero creo que tenemos que aspirar a poner un granito de arena, a ser mejores como personas, y en mi caso sí, muy claro, en esta vocación que tengo, pues de servir, no de servirse, de ayudar, y no de ver por lo mío solamente. Hay una frase muy bonita que está ahí en la escalinata, por cierto, del Palacio Municipal, ¿no? Que dice: gobernar a la ciudad es servirla, ¿no? Si fuese así, pues qué padre, porque esa es una concepción de la vocación del servicio público, pero en todo caso, para mí esa sería la concepción de una carta como esa, ¿no? Muy bonito. Oye, ya para prácticamente cerrar, y pues ya que estamos en las partes más personales, también otra cosa que tú tienes mucho, porque además lo has presumido en tus redes, porque estuviste en la escuela, es el fútbol y tu amor, tu pasión por el Puebla. A ver, porque muy pocos políticos también tienen este afán de demostrar su gusto futbolero, deportivo, no sé por qué. Pero... Pues es real, o sea, el internet es un detector de mentiras, me decía alguien. Lo que no es real, uno lo identifica inmediatamente, ¿no? Y en mi caso, pues, es absolutamente genuino. Ya hoy es peor, porque no solo yo soy aficionado, sino mi hija mayor es más aficionada que yo. Entonces, incluso la manera de castigarla a veces es no yendo al estadio, y termino yo siendo el castigado, ¿no?
No, pero me gusta mucho. Fíjate que recientemente este año leo mucho, pero me he metido a leer cosas de fútbol, cosas que nunca había hecho. Ok. Y hay mucho. Y hay mucho. Toda una vastedad, ¿no? De una rama de la literatura. Entonces, y del Puebla no hay tanto, pero hay. O sea, leí este año las memorias de Maurer, las memorias de Chelis, ¿no? A la Limón, y algún otro texto que acabo de terminar de Diego Latorre que se llama Diálogos con futbolistas exquisitos. Entonces, por cierto, hay un libro, te voy a dejar algo, te voy a recomendar un libro que no conoces, de Miguel Pardesa, el exjugador del Puebla y de la quinta del Buitre, que se llama Angelópolis, y que habla de sus años por el Puebla. ¿Dónde lo conseguiste? Por Amazon, aquí en México no está. Pero bueno, el fútbol pues, sí es algo que está ahí. Yo creo que pocas cosas me han dado tantas alegrías, no recientemente, pero pues sí, soy poblano, estuve en las básicas, en la escuela de Puebla, etcétera, etcétera, y vas a ver que vamos a hacer algo en algún momento por rescatar esa identidad de los poblanos. Que vaya que nos hace falta, identidad, equipo y demás. Bueno, pues te quiero agradecer que hayas estado acá, la verdad fue muy bonito tenerte aquí. Y ya bueno, nada más, ahora sí que otra pregunta más de cierre es, ¿qué sigue para Mario Riestra? ¿Dónde te ves a 3 años, 4 años? ¿Dónde se ve Mario Riestra? Mira, no son carreritas, estamos chavos, tengo 41 años, ya con experiencia, ¿no? En campo, en tierra y al mismo tiempo en organismos internacionales. Hice una estancia de investigación en la OCDE, ya tengo una maestría, he hecho publicaciones, etc. No me obsesiono en estar necesariamente aquí. O sea, tengo el plan A, el plan B, quiero seguir creciendo, y ese seguir creciendo sí te puedo decir que en algunos años para mí implica el haber publicado 1 o 2 libros, el quizás tener más participaciones en medios de comunicación y el volverme a ver en una boleta en el 2024, y lo he dicho y lo reitero sin obsesionarme, pero me gustaría ser presidente municipal de Puebla. Creo que pocos tienen el conocimiento de la ciudad como para entrarle de lleno a resolver los problemas que esta ciudad tan importante tiene, lamentablemente, como cualquier gran urbe, y creo que ahí puedo aportarle mucho por la edad, la experiencia, el conocimiento, etc. Y bueno, pues estoy ahí manifestándole a mi partido el interés para que, llegado su momento y respetando las reglas del juego y la ley, cosa que lamentablemente vemos que hoy no se está haciendo, cuando el mobiliario público está invadido, infestado por pintas de otros partidos, a diferencia de ellos, y apelándole al electorado y a su capacidad de discernir y de identificar esta ilegalidad y esta incongruencia, nosotros esperaremos los tiempos, pero por supuesto que me gustaría. Perfecto. Pues bueno, ya escucharon, ya saben. Nuevamente, Mario, te agradezco que hayas estado acá. Para mí fue un lujo y muy bonito tenerte por aquí. Y a ustedes, pues nuevamente les agradezco que nos hayan sintonizado. Les recuerdo que me pueden buscar en mis redes sociales, @alfipintaco, me encuentran como Fredo Godínez en Instagram, Twitter o Facebook, que hago lecturas de tarot, entonces pueden buscarme para que se las pueda realizar. Y estén pendientes de las redes para conocer quién va a ser el próximo o la próxima invitada la siguiente semana. Y pues que tengan un excelente jueves, un buen fin de semana y que ganen las